Muy buenos días, tardes, noches, depende a qué horas vean este video. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy estoy haciendo este video eh, porque quiero contarles un poco sobre un libro que leí que me pareció increíble, ¿cierto? Y que de alguna manera eh, podemos traerlo a esta nueva época, ¿vale? Eh, Todo esto tiene que ver un poco con el terror, un tema muy de mi interés, y además porque también trabaja elementos del ser humano que en este momento de nuestra historia, ¿cierto? Eh, es pertinente hablar de lo bueno, de lo malo, de absolutamente todos esos dualismos que tenemos nosotros en nuestra vida y en el universo en general. Entonces, bienvenidos y espero lo disfruten. Bueno, entonces, para comenzar un poco esta historia que a nosotros nos parece incluso terrorífica, vamos a hablar un poco sobre el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que fue escrita en 1886. Pues en general es un libro de terror, ¿cierto? Un libro de misterio que de alguna manera va a abrir un debate entre el bien y el bien y el mal, la arena, el mar, y también sobre la dualidad a la que está sometido el ser humano de su naturaleza. Dicen que el propio autor afirma que sale toda esta inspiración de una pesadilla, ¿cierto? Y pues de alguna manera se vuelve y se convierte en todo un clásico de la literatura inglesa, ¿vale? Esta novela se escribe en una época que se conoce como una época victoriana, que es más o menos a finales del siglo XIX, y esta época está marcada por un evidente avance de la tecnología, ¿cierto? Que hace que se cuestione uno sobre esos ideales que estaban eh, como máximos, ¿cierto? Durante esta época. Y empieza un estilo de pesimismo, ¿cierto? Sobre algunas de estas situaciones de la vida cotidiana que antes no nos atormentaba. Del autor que podemos decir, bueno, es un autor británico, él se llama Robert Louis Stevenson, eh, que nace en Escocia, en Edimburgo, el 13 de noviembre de 1850 y pues de alguna manera se convierte pues como en un referente de la literatura inglesa, británica del siglo XIX, ¿cierto? Generalmente hacía novelas de fantasía, hacía novelas de aventura y pues digamos que fue muy popular entre algunas de esas historias, novelas. Encontramos La Isla del Tesoro, tenemos también Flecha Negra y por supuesto el libro que hoy nos compete, El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y esto pues ha sido adaptado no solamente a la literatura, sino ha salido de allí, se ha convertido en cine, teatro, televisión y pues es un clásico al que se recurre como argumento, al que se recurre como insumo para las historias de misterio y de terror. Finalmente, en sus últimos años, por su grave estado de salud, o bueno, por su estado de salud algo no tan bueno, él muere en Isla Samoa, ¿cierto? El 3 de diciembre de 1894. Y pues para este caso y para este video, eh, yo voy a hacer como un pequeño ensayo escrito sobre precisamente la dualidad, ¿cierto? Este tema que tanto nos compete a nosotros los seres humanos, porque en ocasiones nosotros
pensamos unas cosas, pero hacemos otras, y muchas veces no sabemos si es nuestra moral hablándonos por aquí, por este lado oscuro, o hablándonos desde el lado más humano, desde el lado más altruista, o desde el ego, ¿cierto? O podemos hablar desde la tranquilidad, o podemos hablar desde el nerviosismo, ¿cierto? Y esa dualidad, ¿cierto? Es lo que el ser humano, eh, por sus condiciones, ¿cierto? No ha querido aceptar. Hay dos grandes categorías que son el dualismo y la dualidad. La dualidad la entendemos como el básico o el elemental yin y yang, ¿no? Este símbolo taoísta que al mismo tiempo nos da una filosofía, ¿cierto? Recuerden que el yin y el yang significa lo bueno dentro de lo malo y lo malo dentro de lo bueno y cómo se complementa el uno al otro, ¿cierto? La falta de armonía, ¿sí? En la vida, entonces la van a tener o la van a sugerir los taoístas que es por mucho de bueno o mucho de malo, ¿cierto? Y no encontrar un equilibrio. Por otro lado, desde los clásicos presocráticos e incluso hasta nuestros días, pasando por la patrística, la escolástica en la Edad Media, ¿cierto? El dualismo, ¿cierto? Va a ser un debate que tiene el ser humano. El ser humano está hecho de materia, pero también está hecho de algo que se llama mente o alma, ¿cierto? Y entonces allí ese afán de los griegos en la Grecia antigua de pensarse, ¿cierto?, al ser humano desde dos perspectivas. Este tema a mí me llama mucho la atención porque es un tema que nos recuerda nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana no es la perfecta que nos han querido vender. Nuestra naturaleza y la esencia misma de la vida está dentro de esos dualismos, ¿cierto? Sobre lo bueno y lo malo, sobre lo frío, sobre lo caliente, el hombre, la mujer, el universo se maneja y de alguna manera se mueve bajo esos parámetros, el amor y el miedo que son contrarios. Y bueno, pues nosotros como seres posmodernos, eh, con desdén rozamos lo moral, ¿cierto? Y nos alojamos en lo individualista para poder tomar decisiones, ¿cierto? Y poderlas justificar, ¿cierto? En esta efímera existencia. Eh, Decidir estar triste o estar feliz por acontecimientos que no están bajo mi control es esa parte del dualismo. Si, por ejemplo, alguna persona muere, yo tengo la posibilidad y la decisión, ¿cierto?, de sentirme triste o de sentirme feliz, ¿cierto? Es mi decisión y cómo llegar a entender que ese tipo de cosas son parte de la naturaleza y que no hay que entrar en ese conflicto, sino que al contrario, hay que aceptarlo, ¿cierto? Esa dualidad entre la vida y la muerte. Básicamente lo que yo quiero sustentar aquí es que el sufrimiento del ser humano responde a la incapacidad de nosotros de aceptar con humildad un universo de dualidad, donde existe la vida, la muerte, el frío, el calor, el sufrimiento, la felicidad, ¿cierto? Y esa teoría, ¿cierto?, yo la voy a sustentar bajo eh, tres grandes argumentos que son nuestra sociedad, el primero, nuestra sociedad moderna o posmoderna, ¿cierto?, elude el dolor por miedo a sentir dolor, ¿cierto? Por lo tanto, no aceptamos el dolor como parte de la vida. Le escapamos, le huimos. Yo me siento medio triste, entonces, ¿cómo tengo que hacer otra vez para sentirme feliz y no aceptar el dolor como parte de la vida? El segundo argumento es que el ser humano sufre por no querer sufrir, ¿cierto? Eh,
Porque en esta sociedad nos han enseñado que lo correcto es triunfar, el éxito, la felicidad. Y cuando nosotros no estamos felices, cuando nosotros no somos prósperos, cuando nosotros no somos felices, en ese momento nosotros sentimos vergüenza y está mal sentir dolor, está mal sufrir, ¿cierto? Y el último, ¿cierto? El último argumento es que desde el estoicismo, los filósofos romanos, griego-romanos, greco-romanos, ¿cierto? Nos regalan que si yo acepto las cosas voluntariamente, desde mi voluntad de aceptarlas y de saber que no puedo cambiar nada, en ese momento entonces no puede sucederme nada adverso, nada malo. Yo acepto la vida como es, acepto la naturaleza como es. Y por eso no sufro cuando muere un familiar, porque es la naturaleza, porque es la vida. Eh, Algunos se preguntarán que por qué motivo, ¿cierto? Yo planteo esto y qué podemos o qué falencias tiene. Y claro, desde muchas religiones se ha planteado que el ser humano no sufre por no aceptar una dualidad, por no aceptar tanto lo bueno como lo malo, sino que el ser humano está sufriendo porque no puede tomar decisiones que lo lleven a la parte buena, sino que el ser humano ha estado caminando en ese terror del pecado, en ese terror de las malas acciones, en ese terror de lo moralmente incorrecto, lo moralmente no aceptado, ¿cierto? Y entonces está en pecado, está en sufrimiento. Por el contrario, entonces aparecen las religiones como salvadoras al decir que el camino para llegar al bien es precisamente la toma de decisiones y una de esas tomas de decisiones es poderse juntar hacia una religión. Bueno, ya para despedirme, espero que se hayan divertido un poco. Eh, este material lo voy a utilizar posteriormente para mis clases. Entonces, a los profes y a mis estudiantes, espero que se hayan divertido, espero que hayan entendido un poco en qué consiste, ¿cierto? Esto de la dualidad, esto del dualismo. Y, y bueno, no me queda decirles nada más, sino gracias y por su atención. Y muchísimas, otra vez, gracias. Me equivoqué, está mal. Hace parte, hace parte. Eh, no, creo que esto iba a decir algo más. Eh, no, creo que es todo. Muchísimas gracias, que estén bien, buena noche, buena tarde o buen día.